meternos, porque esa es la línea política que deberíamos tener como trazabilidad de la gestión estratégica que nosotros hacemos aquí como universidad. ¿Por qué? Cuando yo trabajo con profesionales, por ejemplo, hoy estoy trabajando con una maestría en comunicación estratégica, que es algo parecido al DIRCOM, y yo les meto todo el tiempo a los estudiantes la idea de que ellos son los mejores estrategas del país. Y para convencerlos tengo que enseñar a que lo sean. ¿Sí me logro explicar? Y la idea es que ustedes se asuman, ¿sí?, que son los mejores estudiantes del país. Y para eso no solo hay que parecer, sino también hay que saber hacerlo. Y viene la segunda idea del DIRCOM. Entonces, lo que hace el DIRCOM es construye el valor reputacional. ¿Qué es el valor reputacional? Es la imagen que tienen de referencia cuando hablan de su entidad. Por ejemplo, cuando hablan de la Universidad Católica, no hablan de niños irresponsables o de muchachos malcriados o de chicos viciosos, no, ¿verdad? Están hablando de personas con valores. ¿Sí me logro explicar? Ese es un valor reputacional. Y tercero, lo que hace el DIRCOM, construye el plan de comunicaciones para su organización. Es decir, es un planificador estratega. A eso se dedica el DIRCOM. Entonces tiene una mirada holística, trata de ver a la entidad en su conjunto, de ver las interrelaciones que maneja y obviamente es el que dirige y direcciona los caminos de la entidad. Dicho esto, yo les digo a ustedes, ¿a quién de ustedes no le gustaría ser jefe o líder de un área de comunicación? Sí, ¿verdad? ¿Se han puesto a pensar qué involucra eso? Yo cuando estaba sentado como ustedes así en el aula universitaria decía, ¿qué será ser jefe de comunicación? ¿Cómo será que la empresa confíe en uno y uno diga, hay que hacer comunicación en esta forma y todos le hagan caso? ¿Cómo será que cuando golpee la puerta, estoy acá y golpean la puerta y son los medios de comunicación y el gerente le llama y me dice, Miguel, ¿qué hacemos? Todas esas dudas, esas inquietudes que uno tiene y lo hago, estamos ejecutando en el DIRCOM y también lo están ejecutando, yo me imagino acá en su programa de educación, porque a eso nos dedicamos los comunicadores. El DIRCOM lo que hace es perfeccionarlos, especializarlos. Entonces, si avanzamos con la siguiente lámina, cuando nosotros tenemos una gestión de comunicación, primero lo importante es el factor actitudinal. Yo siempre digo, la actitud cuenta mucho. No es cuestión de que tenga o no tenga recursos, no. Yo tengo actitud y lo voy a hacer. Porque yo les quiero compartir algo a ustedes. Yo todavía sigo pensando qué quiero ser de grande. No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso. Cuénteme, ¿qué quieres ser de grande? Siempre es bueno no empezar por los primeros, ¿no es cierto? Al fondo, cuéntame tú. Al fondo, la que está al último sentado con blusa roja. Sí, por favor. ¿Cómo es tu nombre? ¿Perdón? El micrófono. Itzel Miño. Ya, muy bien. Cuéntame, ¿qué quieres ser de grande? Bueno, a mí me gustan las relaciones públicas. Genial, tú quieres irte a la gestión de imagen. Las relaciones públicas trabaja en la gestión de imagen, en el posicionamiento de imagen de una persona, producto, bien o servicio a través de eventos o campañas. Es decir, vas a ser una estratega de la imagen. ¿De acuerdo? Muy bien, tiene claro y eso es importante. Así es lo que debemos buscar nosotros. Y para eso tiene que trabajar, tiene que esforzarse, tiene que avanzar, ¿no es cierto? Porque es la única forma. Cuando nosotros tenemos o queremos trascender, es importante que nosotros empecemos a cambiar esa mentalidad que tenemos de un pensamiento operativo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo les digo, miren, queridos estudiantes, saben que afuera está un medio de comunicación que quiere una entrevista con uno de ustedes. ¿Y ustedes qué me dicen? Vamos a ver, sigamos haciendo la del padrastro, no nos queda más, ¿verdad? A ver, ¿quién quiere responder? ¿Voluntariamente? ¿Alguien? Vamos con la tercera fila de aquí. A la compañera de la tercera fila. Ya. La que está al lado tuyo, sí, por favor. ¿Cómo es tu nombre? Michelle. Michelle, por favor. Michelle, cuéntame, tú vas a ser mi DIRCOM, mi asesora de comunicación, y tengo afuera medios de comunicación que están queriendo una entrevista. ¿Qué dices tú?
¿Les doy o no les doy la entrevista? Sí. ¿Sí? Eso es una respuesta operativa. Pero ¿qué pasa si los medios de comunicación quieren sacar una entrevista para de pronto sacar una denuncia? Porque yo, como trabajé antes en Petroecuador, quieren vincularme al caso que está pasando. ¿Será estratégicamente que dé la entrevista? ¿O les digo no? Cuando hay un pensamiento que es operativo, y disculpa por favor, yo sé que no conocía los antecedentes, pero quería explicarme yo nada más. Cuando es un conocimiento que es operativo, yo respondo con un instrumento. Y lo que puede hacer el gerente a ustedes o el director con ustedes es hacer lo que yo hice. Decirle no, porque me pueden preguntar lo otro. Y al momento que nos dicen no, nos quitan el carácter profesional. Porque cualquiera puede hacer eso. Entonces es importante nosotros empezar a pensar estratégicamente qué hacer en un momento determinado. No en la respuesta inmediata, porque el comunicador tiene que asentarse y apuntalarse en la gestión estratégica. ¿Sí? Es decir, conocer el contexto. ¿Qué es la gestión estratégica? Es decir, conocer el contexto en el cual están pidiéndome a mí esa entrevista o tengo que dar ese mensaje. Segundo, ¿qué mensaje yo voy a dar? ¿Sí? ¿A través de qué medios lo voy a dar? ¿Sí? Y por último, ¿cuáles son mis audiencias a las cuales yo voy a dar? Entonces ahí yo tengo ya un carácter estratégico. No sé si me logré explicar. Entonces, tratemos de ir hacia allá, a ese pensamiento en el cual siempre estemos pensando en 1, 2, 3, 4 salidas, 4 puertas estratégicas que nos permitan a nosotros tener una mayor opción de tomar decisiones. Sigamos, por favor. Miren, dentro del análisis, yo trabajé 8 años en una investigación para el doctorado. Dentro de esos 8 años se investigó cerca de 275 instituciones, incluida esta universidad. Les cuento que un estudiante mío hace 8 años vino acá a hacer una investigación acá y a preguntar a profesores, a preguntar a estudiantes sobre cuál es el perfil que querían ustedes. ¿Cuál sería el nuevo perfil del comunicador? Porque estamos de acuerdo que el DIRCOM es lo que ahora mueve el mundo y lo que está reputado profesionalmente como comunicador, como estratega de la comunicación. Pero la pregunta es, ¿y el día de mañana? Y como ecuatoriano yo dije, ¿por qué no podemos nosotros romper ese paradigma y proponer algo nuevo? Claro que hay que hacerlo, pero investiguemos. Y parte de esa investigación me dio a entender que hace 8 años yo ya tenía el nivel de reputación de esta universidad muy alto. ¿Saben por qué? Porque era uno de los pocos centros académicos que generaba debate, que estaba preocupada, pensando ya en cómo esos comunicadores en el área, estoy hablando del área de comunicación que investigamos, cómo esos comunicadores ya debían cambiar esa visión. Eso ya me dio un valor reputacional a mí como investigador de esta universidad. Y siquiera ustedes lo sabían, miren. Y es por los resultados que se generaron por una investigación. Sigamos, por favor. Por eso yo celebro que ustedes como universidad estén en estos procesos, en estos digamos, encuentros de comunicación, seminarios internacionales, congresos, porque nos permiten debate, les permiten a ustedes conocer nuevas aprehensiones, nuevas apreciaciones de lo que la comunicación está ahora en boga. Es lo que les acabo de decir. Pero quiero darles a ustedes la respuesta de 8 años de investigación sobre lo que quieren los distintos miembros, sean autoridades, gerentes, ministros, inclusive presidentes de la República, de ustedes. Es decir, ¿qué queremos de los comunicadores? No queremos que estén en el celular, como pasa la mayoría de compañeras en este momento. O sea, no les sirve. Les cuento que eso no sirve. ¿Saben por qué? Porque no tienen la capacidad de trascender. Pero sí queremos, qué gusto, pero sí queremos nosotros algo diferente. Y es lo que nosotros debemos de exigir como perfil. ¿Saben que quieren de ustedes 2 cosas? Primero, quieren profesionales que sepan hacer las cosas. Y segundo, gente con valores. Es decir, si eso es lo que buscan los gerentes, ¿qué es lo que deberíamos gestar? ¿O qué es lo que deberían ustedes ser como público? O como personas que van a pedir trabajo. Deberíamos llenar por lo menos de ese perfil, ¿no les parece? Entonces, ¿qué es lo que debemos exigir? Exijamos a nuestros profesores que trabajemos más en prácticas, lo que se llama más pedagogía andragógica, es decir, que aprendamos haciendo. Es importante que nosotros aprendamos haciendo, porque eso genera competencias para ustedes. Cuando vayan a una entrevista de trabajo, sepan exactamente qué responder. Sigamos, por favor.
Además, quiero compartir con ustedes otro resultado. Cuando se les pone un problema de comunicación a los estudiantes de comunicación, ¿cuál creemos que debe ser la respuesta? Comunicación, ¿no es cierto? Yo daba por hecho, pero les cuento que en los cerca de 12 años que llevo como profesor de posgrado, a raíz de que empezó la investigación, los últimos 7 años me dediqué a hacer esta interrogante y a proponer problemas de comunicación a los estudiantes de comunicación, y les cuento que salí decepcionado. El 80% acudía las respuestas a problemas administrativos. Es decir, no pensábamos comunicacionalmente en que cómo los problemas deben resolverse desde la discusión o la línea de comunicación, sino que hacíamos la fácil, nos íbamos a la línea administrativa y la resolvíamos. Ejemplo, si yo tengo un problema de voceros negativos dentro de mi organización, es decir, de personas que hablan mal de la organización, ¿saben cuáles son las respuestas de los comunicadores sociales? Cámbienlos, bótenlos o muévanlos a otro lado. Esos son temas administrativos que nosotros no deberíamos intervenir. Es cierto que históricamente los departamentos de comunicación nacen de las áreas en ese entonces de recursos humanos, hoy se llama talento humano, ¿sí? Nace. Pero nosotros no debemos de estar acostumbrados a pensar administrativamente porque somos comunicadores. La respuesta debe ser comunicacional, no administrativa. No sé si me logré explicar. Cojamos otro caso. Yo tengo un problema de mi organización en la cual hay denuncias de corrupción sobre la máxima autoridad. La respuesta de los comunicadores es: hay que cambiar de gerente. Esa es una respuesta administrativa, eso no está en nuestras manos. La respuesta estratégica comunicacional será develar estratégicamente si tiene o no tiene acciones o incidencias en este tema para gestar una estrategia de respuesta. Entonces, estos elementos comunicacionales y este pensamiento de respirar comunicación, pensar en comunicación sobre los potenciales casos y problemas que vamos a tener en la vida diaria, es lo que nos hace diferentes. Porque yo les pregunto a ustedes, como empecé haciendo la pregunta, ¿por qué yo les debo contratar a uno de ustedes si yo soy gerente de una empresa? ¿Por qué les tengo que contratar? Si todos salen de las mismas aulas, tienen los mismos profesores, ¿no es cierto? Entonces se entiende que todos son igualitos. Pero ¿por qué yo escojo a uno o a otro? ¿Quién me quiere responder? Hagámosla del padrastro, por favor, ayudémonos con la persona que está el celular. A todos los que tienen celular, dales, por favor, porque ellos quieren decir que están ansiosos investigando temas en Google, me imagino, de lo que estoy hablando, entonces quieren estar ansiosos por responder. Entonces, tú mírale y dale nomás a cualquiera, hagámosla del padrastro, así nos llevamos mejor. A ver. Gracias, una voluntaria, muy amable. Ayúdame con tu nombre y cuéntame, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Patiño. Yo Gracias. creo que por las diferentes destrezas que tenemos, porque no todos tenemos las mismas habilidades. Muy bien, habilidades más destrezas más conocimientos se llama competencias. Es decir, ¿cuán competente eres tú para gestar comunicación o cuán competente es tu compañero de al lado? Esa es la diferencia. Y eso saben con qué se logra, con actitud. ¿Quiero o no quiero aprender? Es como les pasa a muchos de ustedes. Algunos están tomando apuntes y yo celebro, otros están muy atentos y otros están con el celular. O sea, hay 3 tipos de estudiantes, ¿sí? Tenemos los estudiantes sólidos, son los que se hacen humo cuando hay problemas o cuando hay que hacer trabajos o tareas, son los que no asoman. Los líquidos son los que se acomodan y siempre buscan estar ahí ayudando a los otros, pero no aportando. Y los sólidos son los que construyen realmente paredes y construyen el cimientos. Y los que realmente son los valiosos, los profesionales en las áreas de comunicación. Entonces depende de cada uno de nosotros en qué área nos ubicamos. Sólidos, líquidos o gaseosos. ¿Sí? Sigamos, por favor. ¿Qué es lo que pedimos a las universidades para generar DIRCOM? Porque la idea es que ustedes salgan de aquí con ya un pensamiento estratégico y luego lo perfeccionen en el DIRCOM. Es decir, vayan al DIRCOM y se conviertan ya, asuman el rol de ser directores de comunicación, estrategas de la comunicación y estén preparados para manejar cualquier entidad. O sea, ustedes no tengan miedo de que vayan a un ministerio, de que sean asesores de un presidente de la República. Son personas, son seres humanos. Y si podemos trabajar, lo hacemos. Yo he trabajado desde las áreas pequeñas hasta asesorías en presidencia de la República. Miren, el problema es la actitud que tenemos y el complejo que a veces queremos. Que pensamos que no podemos hacerlo. Sí lo podemos hacer, si tenemos la actitud de hacerlo. Yo siempre digo, si otros han podido, ¿por qué no? Cuando ingresé al PhD, dije, si otros pudieron, ¿por qué no?
Luego en este postdoctorado que estoy cursando, que ha sido sumamente difícil el ingreso, dije, pero si otros han podido, ¿por qué yo no? Entonces, eso siempre me motiva, así como me motiva mi familia, me motiva mi esposa, mis hijos, que son mi impulso, mi motor, también me motiva ese carácter interno que uno tiene que generarse para decir, a ver, soy ecuatoriano, no tengo por qué tener ese pensamiento de que no lo puedo hacer. Ahora, quiero explicarles que eso en ocasiones no es culpa de ustedes. Nos forman a través de las matrices de programas educativos que venían antes para América Latina. Esto lo van a leer, si alguien es curioso, por favor lean lo que se llama el Círculo del Dinero de Kiyosaki, y ustedes van a ver cómo los programas para América Latina venían para generar empleados aquí. Nos preparaban para eso, ¿no? Para no tener una idea de pensamiento estratégico, de ser gerentes, de ser emprendedores, de ser dueños de empresas, de ser gerentes de empresas, sino solamente de ser empleados. Y recuerden, ¿qué nos decían nuestros papás? Ay, hijito, con que entres al sector público o a una empresa, a una institución, suficiente. Aunque sea de chofer, de auxiliar, de lo que sea, pero que ya entres, ya, y olvídate. Eso es un pensamiento sumamente pasivo, ¿sí? La idea es trascender, y eso es lo importante. Así que, por eso siempre les invito a ustedes a que trabajemos. Hay algún otro momento tendremos ya un espacio académico para compartir lo que se llama la propuesta que yo la estoy trabajando y construyendo, y que tiene como motor el DIRCOM, pero también trabaja en un pensamiento lógico, es decir, decirnos, nosotros somos sociales, somos cientistas sociales, somos parte de las áreas de ciencias sociales, pero nosotros nos hemos alejado de las ciencias exactas, porque a los que no les gusta matemática o física, vayan a estudiar sociales, ¿no es cierto? Y no es así. Nosotros necesitamos, para los planes de comunicación, para las estrategias, los programas y las campañas, conocer matemática, conocer números, nos guste o no. Y para eso debemos ser sistémicos. Entonces, un pensamiento sistémico ayuda mucho a través de procesos, lo que se llama proceso lógico secuencial, que nos permite a nosotros ser más eficientes y tener una proyección a futuro que se llama prospectiva. Es decir, cómo nos vemos, la pregunta que yo les hacía y que nuestra querida colega contestó muy bien, dice, yo quiero ser eso. Esa es la prospectiva. Y por último, obviamente el modelo DIRCOM, que es lo que nosotros estamos propugnando. Sigamos, por favor. Ahora quiero hablar un poco de lo que yo trabajo como módulo en la universidad, la crisis. ¿Qué es una crisis? Todo el mundo le tiene miedo a las crisis, ¿sí? Todo el mundo huye de las crisis, pero hay personas que no, que más bien vamos hacia las crisis y convertimos a esa crisis en una oportunidad. Para esto hay que tener convicción de uno mismo, es decir, hay que estar seguro de lo que hacemos, ¿sí? Hay que pensarnos como profesionales que somos, reputarnos como profesionales que somos, porque ustedes estudiaron comunicación, tienen buenos docentes, ¿sí? Tienen docentes internacionales, lo que en mi época no teníamos esa suerte, que tienen ya otro tipo de pensamiento y nos abren los ojos sobre nuevas esferas y nuevas metodologías. Y eso es positivo porque podemos interactuar e intercambiar discusiones sobre lo que es nuestra realidad ecuatoriana, aquí en nuestra ciudad Ibarra, y lo que es la realidad europea o americana. Entonces eso construye conocimiento y eso aborda y abona más. Pero miren, en una crisis siempre es importante preguntarse, ¿de quién es la crisis? ¿Es tuya? ¿Te vas a hacer cargo o vas a salir huyendo? Eso es lo importante. Porque si ustedes no tienen la convicción de enfrentarse a una crisis y superarla, la comunicación no es un elemento que les va a servir de mucho. Pasemos, por favor. ¿Qué es lo que buscamos en los temas de comunicación de crisis? Buscamos persuadir a la opinión pública para que el impacto de la crisis no sea tan grave. Pero primero, ¿qué es una crisis? Es un momento de sobresalto, es un estado en el cual entra en peligro la vitalidad y el prestigio de la institución u organización. Es diferente de un conflicto. Un conflicto es producto de las interrelaciones sociales generalmente humanas. Cuando escalonan los conflictos pueden generar en crisis, pero no necesariamente lo uno deriva a lo otro. Pero cuando hay crisis institucionales, como las está pasando en este momento el gobierno nacional por denuncias, como está pasando en muchas entidades, ¿sí? Por denuncias de casos de corrupción, si no hay un adecuado manejo de crisis, pasa lo que ustedes van a evidenciar en muchos canales y con muchas entidades. Algunas desaparecen, pero también otras crecen. Tenemos el caso de la Cooperativa Nacional, una cooperativa pequeñita que empezó en el Guasmo, en Guayaquil, y vino una crisis porque un banco rumoró
de que esta cooperativa no tenía los recursos suficientes para subsistir. Y esta cooperativa, en lugar de cerrar y salir corriendo, se convirtió en un aliado estratégico y defendió su cooperativa y mostró los resultados. Ahora se llama Banco Coop Nacional. Creció, aprovechó esa crisis. ¿Por qué? Porque cuando estás en una crisis tienes la atención de todos los medios. Tú sabes cómo reputar el valor de tu profesión. Nosotros reputamos y sacamos a costo el valor de nuestra profesión cuando a través de nuestras acciones son publicadas en medios de comunicación noticias nuestras. Si eso sumamos, vamos a ver que hay un valor comercial que marketing tendría que usar para publicar en esos medios, ¿no es cierto? Pero eso hay que multiplicarlo por 3, porque el valor de noticia vale 3 veces más en opinión pública que el valor de publicidad. Es decir, cuando el medio saca una información de la institución que yo manejo, quiere decir que eso equivale a una publicación de 3 veces más del tamaño de lo que está sacando el medio. Entonces, cuando todos los medios están hablando de mí y yo no salgo con respuestas positivas o favorables, yo estoy dando la oportunidad para que otro sí lo haga. Y ahí vienen las crisis y viene la destrucción de organizaciones. Avancemos, por favor. La pregunta de siempre, ¿qué hacer en el primer momento de crisis? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Salgo corriendo? ¿Bajo la lámpara? Ha habido casos de esos. OCP, hace muchísimos años, OCP generó una campaña, el oleoducto de crudos pesados, generó una campaña de que era invencible. Hubo un terremoto y se rompió parte de la tubería. Esa ruptura provocó que obviamente la gente diga, oye, no es que era invencible, ¿y ahora qué pasó? Entonces todo el mundo acudió a llamarles. ¿Y saben qué hicieron? Bajaron la lámpara. No contestaron las llamadas. Eso le costó a OCP un valor reputacional altísimo, que luego se lanzó con una campaña de más de 70 millones de dólares que se llamaba Donde pase el OCP, pasan cosas buenas. Entonces le costó mucho más. Y tenemos casos internacionales. A BP, ustedes saben lo que les pasó recién, cuando el valor reputacional de marca no fue trabajado en forma adecuada frente a la crisis que pasó. Entonces, cuando nosotros tenemos, sigamos por favor, la pregunta de qué hacer, la respuesta siguiente es, ustedes son profesionales, están preparados para eso, manejen sus crisis, no dejen que nadie les dé manejando sus crisis, ¿sí? Porque si el comunicador, que son ustedes, el estratega, que son ustedes, no maneja la crisis, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Van a esperar que de afuera les venga alguien a dar manejando? Yo digo que no. ¿Saben por qué? Porque el que mejor conoce la organización, y cuando ustedes trabajen van a darse cuenta de eso, que quien mejor conoce la organización son ustedes y saben por dónde generar cambios. Entonces, lo que yo siempre digo, recuerden esto, ¿qué es mejor? ¿Evadir la crisis? ¿Dejarla que pase o tomar acción de la misma? Cuando tú evades la crisis y dejas que pase y viene todo el problema, todo el mundo se acordará de ti, porque dirán, él fue el responsable y no lo manejó. Pero cuando tú lo asumes, afrontas y superas esa crisis, quizá nadie se acordará de ti. ¿Saben por qué? Porque a veces no recordamos lo bueno, pero la satisfacción para nosotros es que salvamos a la entidad. Sigamos, por favor. Bueno, hablemos de perfiles de crisis. Hay varios perfiles de crisis y varias causas que generan las crisis. No necesariamente una crisis surge por algún determinado momento. El 80% de crisis no son anunciadas, aparecen, ¿sí? Pero ¿saben por qué? Cuando nosotros las detectamos, cuando nos damos cuenta que esas crisis hay alertas dentro de la investigación y comunicación que nos generan. Por ejemplo, si estamos aquí en este auditorio, ¿verdad? Y sabemos que existe un problema de electricidad que no ha sido solucionado, es una alerta. ¿Es del área de comunicación eso? No. Es del área técnica, pero si comunicación sabe qué tiene que hacer, generar una alerta al área de seguridad y salud industrial, ¿verdad? Pero si ese correctivo no se toma y de pronto estamos reunidos acá y hay un circuito y empieza a asfixiarse todo el mundo acá por la cantidad de gases que supera, ¿se genera o no se genera una crisis? Sabíamos, no la tomamos en cuenta y ahí están las consecuencias. O simplemente hay un conflicto porque quizá a los señores de los alrededores de la universidad que tienen sus ventas no les van a dejar vender y el día de mañana aparecen cerrando la calle. Hay un conflicto, pero eso se recrudece y el conflicto escalona y crece y ellos se toman la universidad. ¿Se generó una crisis? Se generan las crisis. Entonces hay varios factores como los tecnológicos, de infraestructura, humanos, emocionales y de cultura organizacional. Sigamos, por favor. Entonces las crisis aparecen por varios factores y es importante que nosotros, los comunicadores, como cifradores, estrategas de la realidad social, podamos generar alertas.
Miren, ¿cuáles son los roles que nosotros desempeñamos? Cada uno debe tener un rol en una crisis y un comunicador obviamente tiene su rol, y lo que siempre nosotros debemos asumir es que el comunicador, su rol en una crisis es el estratega que determina las funciones y acciones de los públicos, ¿sí? Determina la estrategia y en función de eso genera acciones en los públicos. La organización, obviamente, la organización debe preguntarse cómo quiere que la vean reputacionalmente luego de la crisis. Y por último, tenemos la planificación, es decir, la construcción de una estrategia y de un esquema operativizado que nos permita salir de esa crisis para poder restituir en primera instancia el orden establecido para tomar control de la crisis. Sigamos, por favor. Nosotros sabemos que las nuevas tecnologías de información y comunicación ahora marcan la agenda mediática. De hecho, ustedes saben que los medios de comunicación toman noticias de las TICs, y las TIC se han convertido en un vehículo potente de comunicación, uno de los instrumentos que está superando ya los instrumentos ATL. Entonces, las TIC son, en momentos de crisis, de considerarse importantes. Y gracias a las TIC, les cuento que los tiempos de respuesta, ya vamos a ver a posteriori, hace 10 años el tiempo de respuesta en una crisis era de 4 o 5 horas, no había problema. Hace 5 años era 1 hora, hoy son 3 segundos. La pregunta es, ¿ustedes están preparados para responder en 3 segundos frente a una crisis? Claro, para eso se les da insumos. Y no necesariamente tenemos que decir el resultado de la crisis, como ha pasado en muchas ocasiones. ¿Se acuerdan cuando se cayó el primer helicóptero Drup de la FAE? Salió el comandante de ese entonces y dijo que la causa era humana. Las investigaciones siguieron y la causa no era humana, era un problema técnico. Entonces no hay que adelantar criterios, lo que hay que es que trabajar con los tiempos de los medios y la información que los medios o nosotros estratégicamente requerimos generar a los medios. Sigamos, por favor. Aquí vamos a ver un cuadro sobre distintas aristas a nivel de redes sociales que se van generando con inconvenientes por la inmediatez de las redes sociales, además la bipolaridad y especialmente la asincronía de públicos que tienen accesos en estas redes sociales. Las ventajas que tiene es un medio de información y obviamente periodísticamente, como les decía, los medios de comunicación la consideran como una fuente. Sigamos, por favor. Lo que les hablaba de prospectiva. A través de la prospectiva nosotros podemos proyectarnos cómo queremos a esa institución verla o a esa organización verla luego de una crisis. Y para eso viene el manejo de escenarios, es decir, supuestos mentales de solución de los problemas de esa crisis. Esto es importante, construirlos. ¿Quién los construye? Esto no lo van a encontrar en libros, esto lo construyen ustedes. Lo que tenemos en crisis son ejes a través de plantillas de solución de crisis, pero los supuestos mentales de cómo queremos ver a la organización luego de esa crisis lo hacen ustedes, porque son los expertos en el manejo de la comunicación de la entidad. Entonces, el manejo de crisis siempre es importante, el planteamiento de escenarios y luego de eso el manejo de los mismos. Cómo nosotros planteamos los escenarios y cómo los vamos a manejar. Eso es un atributo que el DIRCOM mantiene, posee y genera para el manejo de crisis. Sigamos, por favor. Vocerías. Cuando hablamos de vocerías, yo empecé diciéndoles, ¿se acuerdan? ¿Qué haríamos en un momento que las vocerías internas son negativas? Pero no solamente hay internas, sino hay externas. De hecho, todos conocemos la palabra portavoz o vocero oficial. Entonces, esto del vocero oficial es un tema importante y en momentos de crisis es el que va a gestar la imagen de la organización a través de sus palabras. Yo siempre recomiendo, nunca se confíen en las empresas que preparan training de medios, háganlo ustedes, porque ustedes se reputan profesionalmente con eso. Porque ¿quién mejor para hacer un entrenamiento de medios de la autoridad que los funcionarios y responsables del área de comunicación, que el DIRCOM? ¿Quién más conoce, quién mejor conoce la organización, sus problemas, sus soluciones? ¿Quién mejor conoce a la autoridad que ustedes? Y cuando estén en el ejercicio, espero se acuerden y digan, alguna vez un colega ecuatoriano nos dijo eso. Debemos asumirlo nosotros. Asúmanlo y no gasten dinero inoficiosamente. Porque cuando el gerente les ve a ustedes dándole las pautas, explicando cómo hablar en televisión, cómo responder a una entrevista, ¿qué van a decir? Él sí sabe o ella sí sabe y va a tenerle más confianza. Gánense ese valor reputacional. Sigamos, por favor.
Les decía que una de las variables decisivas es el tiempo y tienen que ustedes jugar con ese tiempo, los tiempos de cierre de ediciones de medios de comunicación, los tiempos de respuesta de los técnicos frente al problema, los tiempos de revisión del boletín de prensa, los tiempos de autorización de emisiones, los tiempos de salidas, los tiempos que involucra la agenda mediática y los líderes de opinión sobre una respuesta. Eso es un tema importante y ustedes lo manejan porque son los estrategas de la comunicación. Sigamos, por favor. Es importante el manejo de la comunicación de crisis y es apasionante. Muchas personas tienen miedo a las crisis y yo les digo, recuerden, la crisis es una gran oportunidad y conviértanla en eso. Cuando ustedes se dan cuenta de la oportunidad que pueden tener ustedes con el manejo de la crisis, van a percibir cuán valiosos son ustedes como comunicación y cómo la organización a ustedes los va a mantener. Porque para preservarse o mantenerse en una institución, en una organización, no hace falta, en muchos de los casos, las palancas. No hace falta haber laborado N años, sino ser eficientes. Lo que quieren los gerentes, ser buenos profesionales y manejar valores. Es decir, la honestidad, la transparencia. Yo no me podría parar aquí frente a ustedes, después de 25 años de servicio que tengo en el sector público y privado, y decirles, miren, con mucho orgullo, nunca he tenido una glosa. Nunca me he llevado $1, hasta el lápiz he ido entregando, porque la honestidad es la mejor carta de presentación conjugada con el profesionalismo para que cualquiera de ustedes, de las personas, le contrate y le invite a ser parte de su equipo. Quería, por favor, con la siguiente lámina, despedirme, están por si acaso mis contactos ahí. También quería abrir el debate para ustedes, si tienen dudas, inquietudes, por favor, porque ahora yo he sido el verdugo, ¿no es cierto? Y he estado acá. Ahora quiero ponerme a su nivel porque para mí siempre el manejo de la docencia va a esa línea. Profesor, no acá, sino iguales. Somos iguales. Y nos vamos a poner al mismo nivel. Y ahora yo quiero ponerme al otro lado y quiero responder todas las inquietudes que ustedes tengan respecto de la gestión comunicacional. ¿Sí? Les cuento que cuando trabajo con mis estudiantes, el último día de clases hacemos al revés. Yo cojo una silla y me siento al frente. Y les digo, ahora sí, pregúntenme todo lo que deseen saber sobre la cátedra. Porque si yo soy docente, debo estar preparado para tener respuestas a las inquietudes que ustedes tienen. Ustedes háganme el examen. Ahora les invito a hacer lo mismo. Las dudas que tengan, por favor, pues están abiertas los espacios para ustedes. No se lancen levantando la mano, despacio nomás, por favor. Uno a la vez nomás, no se desbaraten ahí. A ver. Por atrás, por favor, gracias. Buenas tardes. A mí me gustaría saber un poco, a ver si me puede ayudar con esto. ¿Cuál es el papel que va, no sé si lo tocó porque llegué un poco, ya había comenzado su exposición? Con gusto, yo repito. ¿Cuál va a ser el papel de la DIRCOM a partir de enero del 2017, después del apagón analógico y con relación a toda la tecnología, a todo el proceso digital en la que va a estar inserta Ecuador? A ver, el DIRCOM es el director de comunicación, el estratega polivalente. Tenemos un evento que ya sabemos que se va a dar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesitamos para eso? Usar prospectiva. Es decir, si yo sé que va a pasar eso, ¿cuáles son los distintos escenarios que para mi institución y mi organización voy a conducir como DIRCOM a que se ejecuten? Podríamos hablar de una respuesta general, pero lo que necesitamos porque yo lo que diría, la respuesta es ser un estratega polivalente de la gestión de la institución posterior al apagón. Pero cada institución o cada organización tiene su propia personalidad. Eso se refleja en la filosofía institucional. Si ustedes quieren saber cómo es esa institución, cómo manejarla, cómo conocerla, lean la filosofía institucional y se van a dar cuenta de lo que hace, lo que dice y lo que pretende hacer. Entonces, de cada entidad, es decir, si cogemos a esta universidad y vemos su filosofía institucional y vamos a la misión, es decir, lo que hace, nosotros en función de eso debemos proyectarnos a nivel de manejo de escenarios, cuáles son los potenciales escenarios a través de la perspectiva de lo que queremos hacer posterior a ese apagón analógico que ya está anunciado y está previsto de hacer. ¿Sí me logré explicar? Muchísimas gracias. ¿Alguna otra duda, por favor? ¿Alguna otra inquietud? Tenemos todavía 5 minutos. A mí me encanta ser puntual y especialmente manejar los tiempos en una forma absolutamente correcta como tiene que ser. Por favor, gracias. Te comparto.
Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Ruiz, soy estudiante de 5º nivel. A mí me gustaría saber si tal vez existe alguna nueva tendencia que se esté desarrollando dentro de lo que es la dirección de comunicación y que nosotros podamos tomar en cuenta para, no sé, para ir formándonos en ese campo y que deba ser implementada en las universidades. Bueno, hoy vengo como representante del TIRCON y de la UDLA y he hablado a nombre de ella. En función de la pregunta, sí hay una nueva tendencia que es la que yo estoy proponiendo, que eso lo conversaremos en otro escenario. Yo espero que en un momento me inviten, con todo cariño vendré, que se llama Comunicador Estratega Sustentable y que es una visión de la comunicación. Ahora se trabaja en una visión de la comunicación como una visión, se llama líquida de la comunicación, en donde dice que la comunicación es un modelo que se va fluyendo y va asentándose en las diferentes estrategias y gestiones y áreas de la institución. Y uno de los principales ideólogos de esto se llama Sandra Mazzoni, con Escuela del Rosario, es argentina, y hay varios pensadores que trabajan sobre esa línea, pero yo he querido dar un paso más allá hacia una visión que se llama gaseosa de la comunicación, en donde la sustentabilidad de la comunicación está dada en el sujeto profesional, es decir, en la persona, la cual debe llevar las competencias necesarias para poder gestar esa comunicación dentro de la sociedad como tal y la gestión de responsabilidad social. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Gracias. Democracia. Por favor. Bueno, mi pregunta va un poco reflejado a lo que habló de las redes sociales. ¿Cómo cree usted que un comunicador en un caso de crisis, cómo cree que puede competir contra el mundo tan grande de las redes sociales? ¿Cómo puede calmar a un público que está tan lleno de lo que dice en las redes sociales? A ver, las redes sociales son un instrumento potente de comunicación, ¿sí? Valiosísimo. Pero lo que las redes sociales manejan y gestan son contenidos, son mensajes. Lo que yo genero cuando he tenido casos como esto, como de crisis en redes sociales, es la calidad de contenidos y las audiencias a las cuales yo voy dirigiendo. Entonces, la calidad de contenidos va en función de lo que yo deseo comunicar. Siempre acuérdense, para ser estrategas, responderse 3 preguntas básicas, ¿sí? Que les voy a dejar. Primero, ¿qué quiero comunicar? Entonces, es una pregunta importante, ¿no? ¿Qué quiero comunicar? Cuando yo me respondo ¿qué quiero comunicar? Inmediatamente yo digo ¿a quién quiero comunicar? Y luego ¿a través de qué instrumentos? Entonces, no necesariamente si algo me vino por redes sociales, yo tengo que responder por redes sociales y por los mismos canales, lo que tradicionalmente nos han dicho, ¿no es cierto? Así nos han dicho, y la ley dice así: si el diario X sacó una noticia, entonces tienes que sacar en esa misma noticia, en ese mismo espacio, una réplica, porque sacó una noticia equivocada. No necesariamente. La estrategia, cuando tienes un pensamiento estratégico general, le ves al problema no solamente con el enfoque particular de redes, sino que puedes trabajar a través de distintos enfoques y sistemas y procesos de comunicación. Por citar algo, tengo un problema de redes aquí en Ibarra. Yo tengo el caso de una alumna, unas alumnas que están haciendo sobre el tema de la Cruz Andina, la chacana, ¿no? Muchos deben de pronto conocer eso, ¿sí? Ya, la Cruz Andina es un simbolismo muy andino que tiene ejes de representatividad que tiene que ver con la vida, la muerte, la agricultura y lo que se refiere al conocimiento ancestral y trascendental hacia otro mundo. Entonces, si hubiera un problema de que, por citar algo, quieren insertar la Cruz Andina en lugar de ciertos simbolismos que tenemos nosotros instaurados, y eso está gestado en redes, no necesariamente la respuesta tiene que ser solo a través de las redes, sino que como es un tema andino, yo generaría a través de comunicación popular y usaría el cómic para gestar mensajes de comunicación. Y también trabajaría en comunicación participativa y con los niños con educomunicación. Entonces, como podemos ver, miren, frente a un tema, cuando tienes un pensamiento estratégico vas usando distintos sistemas y procesos de comunicación para atacar de distintas formas a ese problema y convertirte en más eficiente. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias. Buenas tardes. Hace un rato hablaba de la comunicación en crisis, ¿no? El terremoto del 16 de abril pasado es una crisis, una catástrofe grande. En el caso de, digamos, pongamos un escenario del director de noticias de un gran medio de comunicación, la televisión, por ejemplo, ¿qué
qué información debería transmitir? ¿De calma, tranquilidad a la población? En ese caso, ¿qué es lo lógico que se debe transmitir? Gracias por tu pregunta. Y yo quiero acudir a un tema puntual. Esta universidad generó un paper para un congreso científico internacional que explicó sobre ese tema y hizo un análisis sobre una entidad del Estado y los mensajes como entidad oficial que generó. Y sucede que, espero no me traicionen los números, pero el 65% de mensajes eran mensajes de patriotismo, de civismo, de convicción, etcétera. Y apenas un 30% eran mensajes de lo que la gente necesita saber técnicamente en esos momentos. Y es hacia dónde debemos ir. Cuando uno maneja un medio de comunicación o es un DIRCOM, lo que primero debe hacer en un momento de catástrofe natural, esto es comunicación para gestión del desastre, se llama, lo que primero debes hacer es informar a la gente qué hacer en esos casos de desastre o posterior al desastre. Es lo que quieres saber, más que decir todos somos juntos, todos somos ecuatorianos, ayuda. No, lo que quiero saber es mi vida. Recuerden, necesidades básicas. Lo primero que debemos de informar es sobre necesidades básicas, en este caso de riesgos y desastres, y lo que necesita saber la gente o los seres humanos es cómo debo actuar para no generar mayores crisis en este caso. Es lo mismo que cuando se trabaja en comunicación interna. Cuando yo trabajo en comunicación interna dentro de una organización, lo primero yo debo gestar es responderme 3 cosas de necesidades básicas y sobre esa necesidad generar los distintos mensajes. Lo primero que yo debo hacer es motivación y autoestima, estabilidad, seguridad y salud. Sobre esas 3 líneas generar los distintos mensajes. Bueno, he llegado a mi tiempo. Yo les agradezco a todos ustedes por su participación. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes estos espacios. Creo que hay una pregunta más, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Diana y bueno, primero agradecerle por todo lo que nos ha impartido en estos momentos. Me gustaría preguntar, hace rato usted hablaba de que un comunicador debe gestar y pensar comunicación. Entonces, tal vez nos podría decir un par de estrategias para hacerlo de una mejor manera. ¿O qué es lo que le falta al comunicador para poder lograr ese objetivo? Con gusto. Lo primero, pensar desde la comunicación. Es decir, yo soy comunicador, asumo mi rol de comunicador y como tal, yo no soy el que contrato personal, el que despido personal o el que muevo personal. ¿Sí? Entonces, cuando yo pienso desde la comunicación, lo que tengo que usar es los instrumentos y los insumos que comunicación me permite para gestar, que son mucho más valiosos y tienen obviamente una trazabilidad muy importante y son transversales a todos los procesos empresariales. ¿Sí? Cuando yo me alojo de esas ideas operativas de cámbielo, muévalo, pienso estratégicamente, en primera instancia. Y en segunda instancia, lo importante es conocer el objeto de estudio, es decir, tu ámbito laboral. Quien mejor debe conocer la organización o la institución en la cual tú trabajas o haces práctica eres tú. ¿Por qué? E inclusive yo recomiendo para las entrevistas de trabajo, hemos hecho ensayos con los chicos sobre esto, cuando tú vas a una entrevista de trabajo es importante que leas el anuncio, pero debes leer el perfil de cargo y aparte de eso el perfil de organización que pide. Solamente quiero citar un caso pequeñito y con eso concluyo, que Fibeca una vez necesitaba un visitador a médico, pero también necesitaba un supervisor de visitadores a médicos y habló de que no necesitaba necesariamente ser médico. Entonces uno de los estudiantes me dijo, vea profe, a ver, pongámoslo esto como ensayo de clase. Encantado. Entonces lo que hicimos es primero ver el anuncio, sacar el perfil de lo que pedía, segundo, ver la organización, sacar su perfil y tercero, ver su filosofía. Y en función de eso decidimos con él hacer una asesoría de imagen en función de cómo él tenía que gestar. ¿Cuál era el mensaje que iba a dar? Él involucraba seguridad en su trabajo. Entonces, para eso le hicimos quitar la corbata y el terno y le vestimos semiformal, porque una persona que supervisa, que controla, no puede estar estático. Punto 1. Punto 2, escogimos colores, teoría de colores, ustedes saben y lo aprenden, que el azul, que el blanco, etcétera, etcétera. Y tercero, le dimos un maletín y le preparamos como cuarto número el discurso. Todos los 20 y pico que estuvieron en la cola, dice que estaban de ternos, dice, profe, le odié ese día. Le odié, porque todos bien guapos, bien formales, y yo semiformal. Pero, y todos con su carpeta, ¿no? Cuando entré a dar la entrevista de trabajo, lo primero que le preguntaron es, ¿por qué viniste así? Y él ya tenía un discurso listo. Dijo, porque lo que yo voy a hacer es supervisar. Y supervisar involucra control y seguridad. Y para eso debo estar, primero, muy móvil, y segundo, tener los documentos bien reservados. Por eso es la maleta. Y fue el trabajo para él.
y ahora lo van a encontrar en agencia en Quito, en el Bosque. Ya está bien calvito un poco por tanto trabajo que tiene, pero sigue siendo el supervisor de seguridad y es un estudiante de comunicación. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy amable, gracias por su tiempo. Agradecemos al conferencista y ahora pedimos la presencia de la PhD Mónica López para la entrega de un certificado al expositor. El certificado tiene el siguiente texto. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, confiere el presente certificado al señor Miguel Vázquez por haber participado como ponente en el tercer Seminario Internacional de Comunicación con la ponencia Los retos del DIRCOM en la actualidad, realizado del 16 al 18 de noviembre, firmado por la PhD María Josefa Rubio Gómez, prorectora de la PUCESI.